presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, estaba leyendo algunos mensajes de quienes escriben en la página del programa y por supuesto, además de celebrar y estar contentos, además estaban quienes... la gran cortina de humo, el fútbol, que hace que nos desenfoquemos de los problemas que tiene el Uruguay, por aquello de, citando la vieja frase, cambiando, ¿no? Sí, que el fútbol ahora es el opio de los pueblos. Claro. Bueno, para su tranquilidad, nosotros, sí, no nos sobrepasó el opio. Y tenemos que volver a nuestras cuestiones. Es una fiesta mundial. Pero a ver, por supuesto, tampoco creo que lo hayan escrito con demasiado pienso, ¿no? El hecho de estar presente en una fiesta mundial, el hecho de que Uruguay, 3,5 millones de habitantes, participe en esta fiesta mundial que la ven miles de millones de personas. Pero además también ellos van a celebrar, incluso además, quienes escriben mensajes así, van a estar felices si ganan Uruguay. Déjame y prometo terminar. Un dato histórico, Uruguay, el Estado uruguayo conmemora los 100 años de la jura de la Constitución, 1930, organizando una Copa del Mundo y haciendo un estadio de fútbol. El Estado uruguayo dice, esto es muy importante para la nación y para la identidad de la nación, al punto tal que apenas 100 años después de la jura de la Constitución, en 1930, así hizo lo que hizo. Entonces me parece que después con todo derecho uno tiene más o menor vínculo con el fútbol, pero que es un rasgo identitario, esto está fuera de discusión. Bien, volvamos entonces a nuestras realidades, más allá de la expectativa del fútbol. Inseguridad es uno de los grandes temas que nos convoca. Siempre lo mencionábamos al principio. Hay una falta de entendimiento por estos días entre el ministro Bonomi, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de la Nación. ¿Qué responsabilidades le caben a quién? Cuando se dice por allí que los delincuentes entran y los absuelven, entonces vuelven a delinquir. ¿De quién es responsabilidad? Pareciera que detrás de todo esto no se entiende muy bien los alcances para cada institución de lo que es el nuevo Código de Proceso Penal. ¿Es por ahí? ¿Quién se equivoca? Repasemos los hechos. El 3 de noviembre, en una rapiña a un comercio de San Luis, Gustavo Barón fue asesinado. Por el caso fueron detenidas 3 personas que a fines de mayo fueron dejadas en libertad por el juez Marcos Seijas por considerar que faltaron pruebas que permitieran imputar a los sospechosos. Este jueves Búsqueda informó que uno de los detenidos fue nuevamente apresado y formalizado ahora por otro homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa. La fiscal Adriana Morosini los había acusado de un delito de homicidio especialmente agravado con asociación para delinquir. La decisión judicial causó malestar en el Ministerio del Interior y en vecinos de San Luis que se manifestaron en contra del fallo. El ministro Bonomi ya había criticado la resolución del juez Seijas y la Suprema Corte en un comunicado le respondió que el jerarca confunde roles de jueces y fiscales. La Suprema Corte yo creo que tiene que conocer que el juez podía haberlos procesado con todos los elementos que tenía. El ministro insistió en que el juez Seijas se equivocó. Creo que se equivocó. Y no me importa decirlo, yo sé que estas cosas generan después, ¿cómo se va a meter? Pero el problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno de los que estaban sueltos que había matado a otra persona. Entonces dejaron libre a un homicida y después de dejarlo libre siguió matando. Entonces si nos ponemos a discutir tecnicismos, cuando no es tecnicismo lo que estamos discutiendo si esas personas tenían que haber ido presas o no, y tenían que haber ido presas, y el no haber ido presas llevó a que siguieran matando. Bueno, si seguimos así, bueno, las cosas no andan. Y creo que esto hay que decirlo con todas las letras, puesto. Si entramos a caminar juntos en un mismo sentido, jueces, fiscales y policías, o esto no funciona. Surgen muchas preguntas por el camino y las vamos a ir haciendo a distintos especialistas. Producción se comunicó con el juez Seijas, quien prefirió no remitirse directamente a él, pero nos recomendó que estuviéramos hoy con Alberto Reyes, que es el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Y con él en un móvil en este momento está Tania Melgar. Buenas tardes para los dos.
Buenas tardes, Victoria. Así es, mientras el doctor Reyes escuchaba el repaso de las declaraciones del ministro Bonomi, iba contando algunos errores en sus declaraciones. Vamos a consultarle, esa es la primera pregunta. ¿Cuáles fueron esos errores? El ministro también hablaba de tecnicismos. Bueno, vamos a conversar un poco sobre esto en esta primera parte de este móvil. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, me costó seguir todos los errores, pero arranca hablando de una cuestión menor que lo podía haber procesado, en el caso decía el juez de Atlántida, Marcos Seijas, podía haber procesado a los sospechosos del caso de San Luis. En realidad lo que tenía y lo que suscitó polémica fue la decisión de absolución, es decir, no había, el procesamiento ya no existe. Es un tema de que ante una acusación el juez entendió que faltaba prueba. Y luego el ministro señaló, no en esta oportunidad, sino antes, y por eso salió el comunicado de la Suprema Corte de Justicia y el de la Sociedad de Magistrados, una aparente o una supuesta omisión del juez en una actividad propiamente investigativa de recolección de pruebas que no podía hacer, que era ordenar que extrajeran un proyectil del cadáver de la víctima. Y concretamente, perdón, en este breve pasaje, hay errores en el sentido, por ejemplo, que el ministro ya, digamos, es el juez que se arroga la condición de decisor y ya determinó que la decisión del juez Seijas es errónea. Eso lo tiene que definir no el ministro del Interior en ningún Estado de Derecho, sino lo tiene que definir un tribunal. Hay una apelación, si no está presentada la están preparando, y entonces habrá una instancia en un tribunal de apelación que definirá si hay error o no hubo error en la absolución, sin el elemento de prueba que no podía recoger el juez. Y luego vuelve comete el mismo error en el sentido de que dice que uno de ellos, de los absueltos, habría cometido o cometió, lo afirma, no lo dice incondicional, un nuevo homicidio. Y bueno, de ese otro hecho, lo que tengo conocimiento es que se formalizó simplemente, o sea que se formalizó la investigación, recién empieza la investigación. No tengo entendido que haya sentencia, o sea que tampoco se puede decir que sea cierto a los efectos de, no tecnicismo, a los efectos de un Estado de Derecho, porque digo, si vamos a correspondería, disculpe que le interrumpa, correspondería hablar del presunto homicida. Sí, sospechoso, presunto homicida, etcétera. Pero digo, no son matices, no son cosas menores, porque él da por hecho todo lo que dice y pasa por arriba de todas los mecanismos institucionales que hacen a las garantías y al Estado de Derecho. Si los jueces se pueden equivocar, sin duda, pero el ministro no es el que va a dictaminar, porque él tiene la responsabilidad, él lo sabe, que diciendo las cosas que dice genera en la opinión pública la certeza de que lo que dice es así, y para eso entonces es una forma de desacreditar el sistema que él integra también, donde el día de mañana a alguien se le ocurre que el ministro del Interior hizo tal cosa y lo tira por ahí y lo damos por hecho y lo juzgamos y hacemos una condena también. Digo, el Estado de Derecho no funciona así, el Estado de Derecho funciona con instituciones, con jueces, con funcionarios que están para eso. En el caso de nuestro país, en otros países existe el jurado para eso, para comprometer a la sociedad en el enjuiciamiento penal, con la característica que estadísticamente el jurado condena menos que los jueces profesionales, lo cual habla un poco también de que no es fácil asumir decisiones de este tipo. Pero insisto, que el juez se equivoque forma parte del sistema y el sistema es el que tiene que señalar el error. Si el sistema no lo señala, el ministro no puede decir nada. Es decir, el ministro lo que tiene que hacer es esperar la decisión, en todo caso, si hubiera una decisión firme, final del Poder Judicial, que así el juez Seijas se equivocó, ahí el ministro quizás pueda decir algo, pero quizás, porque creo que tampoco aporta mucho. Es decir, la tarea de él es otra, no es velar, digamos, por la calidad de las decisiones judiciales. Creo que acá lo que se está tratando de asociar es el crimen, la inseguridad, a decisiones judiciales. Y eso es muy aventurado y bastante poco científico. Es decir, el crimen, la inseguridad, tiene unos componentes muchísimo más complejos y abundantes que una o dos decisiones judiciales que puedan hipotéticamente ser erróneas, ¿no? Eso el ministro lo tiene que saber y lo sabe. Simplemente lo que hace, en definitiva, es pasarnos el fardo a los jueces, como han hecho otros ministros de otras administraciones. No es esto nada nuevo y la policía tradicionalmente también lo ha hecho en
en todos los tiempos, incluso fuera de universalmente. Es un juego así, ¿no? Es como el tuya, Héctor, ¿no? Es decir, hacete cargo de esto, pero como la puerta no funciona así. ¿no? El tema de la seguridad es más complejo. El chivo expiatorio, sí. Hay un artículo yo se lo recomiendo, del sociólogo Weisse. Lo recomiendo porque no lo hicimos nosotros, porque analiza esta situación a partir de un fenómeno de efervescencia parecido que tuvo lugar el año pasado y que salió en una publicación, un semanario. Y Weisse analiza muy bien esto y señala que para hablar en serio de la inseguridad y la criminalidad, no se puede, digamos, centrar el foco, el análisis en una o dos o tres decisiones judiciales, llámese procesamientos, absoluciones, formalizaciones, etcétera. Ese es un enfoque bastante sesgado. Bien, Reyes, también me gustaría referirme a otros errores que se le adjudica como una expresión errónea al ministro para entender cómo funciona, porque y tiene que ver con las famosas pruebas, ¿no? Hoy, según el nuevo Código de Proceso Penal, el juez puede pedir más pruebas para un lado o para el otro, o solo puede pasar, o su tarea llega hasta tomar una decisión ante las pruebas que de una u otra parte, Fiscalía o Defensa, hayan podido presentar. Muchas gracias por la pregunta, porque todos los jueces me dicen, tenés que explicar cómo funciona el sistema. Claro. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que está explicado, pero no, parece que no, que hay necesidad de explicarlo y ni que hablar ahora con las expresiones del ministro. Es evidente que sí que hace falta. Dijo que sí, que ustedes que pueden los jueces. Sí, después cuando los comunicados de la Asociación y de la Suprema Corte le demostraron que no, cambió el eje de la crítica y salió con otros temas. Que se equivocó el juez porque la prueba estaba, porque todo San Luis lo vio, etcétera, etcétera. Hay una cosa colateral que en algún medio de prensa se dijo incluso que había testigos del homicidio y yo, como no quise leer la sentencia porque hipotéticamente me puede tocar caer en mi tribunal, me dijeron, no, mirá que testigos se dice que hubo, pero no declararon. Bueno, entonces si hay testigos pero no declararon, no hay testigos. No, pero vayamos por parte. Vayamos por parte, porque después está otra pregunta que tiene que ver con cuál es el criterio para entender lo que es prueba suficiente, si es el mismo que tienen los fiscales o el juez. Pero antes, si no hay evidencia contundente, ¿el juez puede pedir más pericias, más pruebas? No. Que ese fue el error. El ministro partió de la base que sí, que el juez pudo haberlo hecho y es claramente equivocado porque hay el sistema en general está previsto para que eso el juez no haga eso, pero además hay un artículo que por si hubiera alguna duda respecto de lo que es programático, hay una norma que es el 144, el literal C del nuevo código, que lo prohíbe expresamente, es decir, que el juez no puede adoptar ninguna iniciativa probatoria, no produce prueba, no puede siquiera complementarla. Bien. Entonces tiene que decidir, para bien o para mal, ese es el sistema aprobado hace poco, con lo que le aporta la Fiscalía. Y exacto, y la carga de la prueba, como se dice, es decir, en la duda, el que fracasa, el que pierde el juicio es la Fiscalía, que es lo que señala la sentencia. Bien, pero... En el caso concreto, sí. Y ahí permítame otra pregunta. ¿Es posible que un juez entienda que determinadas pruebas aportadas por Fiscalía no terminan de ser suficientes y que tal vez la Fiscalía las está aportando con el convencimiento pleno de que da y sobra? ¿Puede haber un criterio diferente entre uno y otro? Sin duda, es decir, la Fiscalía prepara un caso, ¿verdad? Sí. Y presenta las pruebas de ese caso. La defensa juega también, el partido no es la Fiscalía y el juez. La defensa juega, argumenta y en base a eso puede generar la duda respecto a que si esa prueba que tiene la Fiscalía realmente es determinante o contundente para la culpabilidad. Y si el juez duda, si tiene un margen de duda importante, y ahí entramos en lo subjetivo, ¿no? Pero bueno, si hay duda, el juez lo único que puede hacer es absolver. En el caso concreto, lo que yo diría simplemente que lo único que se podría reprochar en el caso es si valoró insuficiente la prueba que la Fiscalía le presentó. Eso es una cuestión que está en la base de la impugnación que se va a presentar o se presentó de esa decisión. Pero es absolutamente prematuro hablar de error. Y a la Fiscalía no le cabe ninguna negligencia, al menos en ese caso puntual, en ese expediente puntual. ¿Está preparada hoy la Fiscalía para toda la tarea de investigación y incorporación de pruebas que antes no era de su competencia?
Bueno, son varias preguntas, es decir, y perdón si me olvidé de alguna anterior, pero en este último caso, si está preparado o no está preparada, tenemos, como en todo la Viña del Señor, hay experiencias y comentarios de excelentes trabajos fiscales y otros que no son tan excelentes o no son buenos. Pero pasaba antes también con nosotros los jueces, o sea que en definitiva no es algo como... No hay ninguna garantía de calidad porque el nuevo código trasladó la investigación a los fiscales. En todo caso, lo que se ha señalado, y con alguna razón, es que al ser una nueva tarea, naturalmente la exigencia de la preparación quizás pudo ser, debió ser mayor o pudo ser más intensa. Y no sé, no quiero tampoco decirlo porque no lo conozco ni me corresponde, si en este caso tiene razón el juez Seijas en señalar que a la Fiscalía trabajó mal o le faltó X prueba. Digo, eso como que en definitiva sería una cuestión jurisdiccional que podría estar incurriendo en prejuzgamiento, pero es decir, lógicamente la Fiscalía puede evaluar que tiene un caso y el juez no compartir eso y pensar que lo que le presenta como prueba de esa teoría del caso es insuficiente. Eso es absolutamente normal, pero en cualquier sistema acusatorio, no es algo patológico. Bien. Está, digamos, en el entrenamiento, y que ahí sí lo que pasa es que tenemos poco rodaje, de los fiscales de pronosticar, bueno, con esto tengo un caso, convenceré al juez con estos elementos o no será suficiente, eso sí. Bien. Eso podría decir que falta para eso. Y la última pregunta, magistrado, si efectivamente en esta formalización que se le ha hecho a este hombre como presunto o principal sospechoso de un nuevo homicidio, si hubiera sentencia firme de que efectivamente es el homicida, ahí inmediatamente cobra otro peso la decisión anterior de su absolución, ¿no? ¿Y ahí cómo se soluciona? ¿Ahí quién hace un mea culpa? ¿Quién, no? ¿O quedará en errar es humano? Si usted me está planteando el escenario que, supongamos, se decidiera que la sentencia inicial, la que ahora está siendo apelada, la de San Luis, el caso San Luis, se revocara por un tribunal y se condenara a los sospechosos, a los imputados. Estoy pensando que el que está ahora siendo procesado por un homicidio, que fue absuelto hace poquito, si termina sentenciado, sí, es un homicida, y mató porque estuvo absuelto. Entonces, más allá de que ahí no hay de quién es el error en definitiva ahí, por más que el juez lo avale el hecho de que no podía iniciar un proceso porque le faltaban pruebas. ¿Qué hacemos ante esos casos? No, es decir, en el caso de San Luis no es que no pudiera iniciar un proceso, es decir, el proceso culminó con una absolución porque el juez, que es el encargado de esa tarea, decidió que la prueba era insuficiente. Exacto, sí. Si eso no se revierte, el hecho que eventualmente en este segundo caso se compruebe y se condene por homicidio a la hora recién formalizado, mientras la sentencia anterior no esté modificada, no se revoque, en realidad no cambia mucho. Es decir, puede haber sido responsable de este homicidio y no del anterior. Puede haber prueba para este último y no para el anterior. Por eso yo le decía, el escenario para que usted me lleve con la pregunta, o me querría llevar, creo, es si en los dos casos se determinará la culpabilidad. Porque entonces ahí uno podría decir, bueno, ahí va. Entonces era culpable de y por la absolución... Más sencillo. Lo complejo es si queda tal cual la sentencia anterior, no se decreta error de juez alguno, y acá resulta que sí es homicida. Bueno, eso es más complejo ese escenario, ¿no? Y lo que pasa es que la responsabilidad es por un acto, es decir, que haya sido homicida per se, no quiere decir que haya sido homicida del anterior. Bien, pero los dos sabemos, Reyes, y lo sabe todo el mundo, que bueno, que en realidad muchas veces la verdad no se puede probar y no deja de ser una verdad. O sea, ¿entiende lo que voy? Sí. Todo el mundo sabe, no me gusta esa frase para el contexto judicial, es una frase que no aporta mucho. Todo el mundo sabe que usted hace tal cosa y capaz que usted ni sabe que dicen eso que hace usted. Digo. El asunto es que se pruebe. Si se prueba la participación o no en el anterior caso, en todo caso se valorará qué pudo haber o qué no pudo haber sucedido, qué pena, etcétera, con el segundo. Pero por sí solo, por la condena eventualmente del segundo, no cambiaría demasiado. Es decir, quedaría naturalmente la opinión pública pensando es culpable de los dos, pero
ha pasado, digo, que hay homicidas que son condenados porque como cometieron determinados homicidios, pero en el homicidio que se los condena resulta que no tuvieron nada que ver. Eso hay películas y usted verá que pasa todo el tiempo en Estados Unidos con las condenas esas larguísimas que después por un ADN detectan que es inocente, en fin. La especulación en eso no puede ser infinita. Yo le decía un escenario me parecía mucho más sencillo de 2 condenas firmes, era culpable de los 2 homicidios. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con ese error? Bueno, es un error del sistema, es un error donde en definitiva hay una valoración, habría habido una valoración errónea de la prueba de la Fiscalía por parte del juez, y en todo caso se verá, eso es una cuestión, digamos, con el diario del lunes, pero hay que tener cuidado también. Entonces, por las dudas que sea homicida, vamos a dejar a todos los que tenemos alguna sospecha presos y no los absolvemos en base a que capaz que matan a alguien. Está muy clara la complejidad de los temas, sí, por supuesto. Sin rehuir la pregunta, llegado el caso, si se comprobara un error de este tipo, ahí, digamos, podría haber habido algún caso de reclamo de responsabilidad. Sí. Por situaciones análogas, yo estoy tratando no me acuerdo el nombre, pero hace poco hubo un pronunciamiento en decisión dividida, no me acuerdo de qué órgano, es decir, entendiendo eso mismo que usted en realidad está de alguna manera planteando, ¿no? ¿Quién paga por ese error? Bueno, la responsabilidad existe por acto jurisdiccional, está prevista y funciona dentro de lo institucionalmente aceptable, es decir, es imposible que no haya errores en las decisiones judiciales, lamentablemente, se hace todo para que eso no ocurra, pero es una actividad humana con todo lo que implica de falibilidad. Bien. Le agradezco muchísimo a Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Además, a las órdenes, muchas gracias. No solo por aclarar estas dudas, sino por la explicación inicial de a quién le compete qué, ¿no? Y no creer que hay funciones que le caben a un instituto cuando le caben al otro. Muchísimas gracias. Gracias, Tanita. Perfecto. Muchas gracias, Victoria. Siguen ustedes. Bien, me gustaría una opinión sobre lo que acabamos de escuchar de quienes nos acompañan ahora en estudios. El abogado penalista Andrés Ojeda, el licenciado en Seguridad Pública Robert Tarrado. Gracias a los dos. Un gusto. Es más jurídico, arrancado. Yo lo escuché... Titular, pero tenemos que hacer una pausa, después retomamos. Sí, rápido. Alberto Reyes habló hoy, habló ayer también en algunos medios. Yo comparto el 100% de lo que dice, pero a modo de titular, a mí lo que más me preocupa de todo esto son las opiniones de Bonomi. No por un tema de opinión, sino porque denota fuerte desconocimiento y gruesos errores conceptuales. Y le cuento 3 y los pongo en titular. El proyecto de reforma del Código del Proceso Penal con prisión preventiva preceptiva. Grueso error conceptual a quien acompañó la reforma. Decir que hay que encarcelar a la gente peligrosa porque es peligrosa. Grueso error conceptual, Constitución y pactos internacionales. Decir que el juez tiene que proponer pruebas y el fiscal no lo hace. Grueso error conceptual a la luz del nuevo código. O sea, 3 en muy poco tiempo. Eso es peligroso de parte de quien tiene que llevar adelante la policía. Bien. Y lo dejo ahí. Yo me pregunto si lo más peligroso no es que se estén marcando los errores entre policía, juez y fiscal, ¿no? Magro favor le están haciendo a la delincuencia. Y como nos vamos a la pausa, suscribo lo de la Suprema Corte, lo del doctor Reyes, lo del amigo y hoy invitado, y después ampliamos los fundamentos. Bien, pausa y ya venimos.